arrancamos con todo. Creo que es el último bloque del programa. No sé, porque estamos en 12:30. Creo bien. El último bloque del programa. Y ya lo dijimos, nos está acá visitando Mariano Caputo, la columna de Educación Tecnología. Tenemos a Mariano, investigador de la Universidad de Buenos Aires y que estudia sobre plataformas y cosas aledañas a las plataformas. Mariano, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Acá viene rápido con el serrucho. Sí, aclará que no sos yo. No sos Beto. Que no sos Beto. Parece Beto. No soy Beto. No sos, pero No adelgacé. Beto fue a preparar el mate y pasaron ya cuando cosas. Vine, Pasaron cosas, Beto. No, sí es Vale, vale, estás al lado ¿Dónde mío. estaba Caputo? ¿Viste? Pero es Caputo. Sorprende Caputo, no sé dónde está. Está en el avión, en Panamá Pay, pero no sé dónde anda. Es nuestro Caputo. Estoy Bueno. comprando pesos. Estás invirtiendo en el país. Hay que Hay confiar. dudas. Es ahora. Comprá campeón, ahora es pesos. ¿Dónde están esos pesos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahora van a ser más. Bueno, pasando a la parte seria, ¿no? Marian, plataformas, tecnología. Yo dije que hoy nos ibas a contar un poquito la manera que están teniendo muchos de los pibes, pero también de los grandes también, de vincularse con la tecnología, esto de la automatización del pensamiento. Pero suena difícil y bueno, la vas a bajar a tierra, ¿no? Un poco. Contanos, Marian, te tiro ahí la pelota, pero es todo tuyo. Suena difícil, pero no es para tanto. Un poco la idea de hoy era pensar qué tienen en común Instagram, las apuestas online y el chat GPT, que suelen ser, ¿no?, temas, las redes sociales, las prácticas financieras en las adolescencias y lo que está ocurriendo con el chat GPT, son temas que están en discusión en la agenda pública, que reaparecen como por oleadas y sobre todo en el campo educativo aparecen de forma permanente. Y lo que me parece que hay que pensar es qué es la novedad que traen estas tecnologías que tienen una base de funcionamiento muy importante en los algoritmos y en las principales empresas del capitalismo de este momento. Porque si uno piensa en automatización, la primera imagen que se le viene a la cabeza es, por ejemplo, lo que pasa en las fábricas, ¿no? Que cuando hablamos de automatización en las fábricas es una máquina que reemplaza una tarea manual y desplaza a un trabajador. Y un poquito lo que quería compartirles hoy es que la automatización en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha dado un salto muy grande y que se ha derramado hacia otro tipo de prácticas que justamente lo que hacen es poner en tela de juicio qué es educar hoy y sobre todo me parece que estas tecnologías lo que hacen es ensanchar la distancia entre las generaciones. Y ahora vamos a tratar de meternos un poquito en eso, ¿no? ¿Por qué hoy podemos decir que la automatización tiene una gran presencia en la vida cotidiana, tanto en la cultura, en la información, en la educación, en lo económico? Porque si uno tiene que pensar un primer punto de llegada, un primer hito, hay que hablar de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la relación entre redes sociales y automatización? Que nuestra manera de acceder a la información, al entretenimiento y la cultura está mediada por algoritmos, que lo que hacen es automatizar la manera en que nos relacionamos con los contenidos que vemos. Es decir, cuando nosotros entramos a una red social, ¿quién decidió qué es lo que vamos a ver? Un algoritmo que lo que hizo es automatizar el trabajo de selección que en otro momento quizás hacía un periodista, que hacía un dirigente. Esa función del periodismo como intermediario o regulador del acceso a la información hoy está disputada por algoritmos que automatizan ese trabajo. Ahí pone una pausa, porque Sí. parece fácil entenderlo, pero no es joda. Digo, porque eso es el algoritmo. Yo agarro el celular y voy a un buscador, ¿no? Y pareciera que hay un sujeto activo que busca. O sea, hay una persona que va a buscar. Pero como que la oferta está chiquitita. No es que la oferta, ¿viste? Hay productos de todos los sale colores. la frase, el celular me escuchó. Las noticias. Claro. Y las noticias que uno puede leer no es cualquiera. No es la que te aparece cualquiera. Exactamente. No, o claro. sea, el punto es quién decide qué es lo que vemos. Claro. ¿Y quién decide? Y quién decide los algoritmos que tienen un diseño decidido por las dueñas de esos algoritmos, que son las empresas de plataformas. Y el punto es, vos decías, la oferta es chiquitita, es limitada en términos de pluralidad y diversidad. Ahí Pero- estaría un punto, me gusta. Sí. Pero tiene la promesa de esa oferta ser infinita. Seguí Claro. buscando. Claro, Exactamente. claro. Que siempre te voy a ofrecer algo que se adapte a lo que vos haces. Porque el punto de llegada de esta columna es decir, o preguntarse, ¿por qué es tan natural el ChatGPT? ¿Por qué entró tan rápido? ¿Por qué entró tan fácil? Y una de las precondiciones para que el ChatGPT sea tan apropiado por las nuevas generaciones, pero también por los adultos, por supuesto,
tiene que ver con que la automatización ya está operando en nuestra relación con la información, con la cultura y con el entretenimiento. Por ejemplo, ¿dónde? En las redes sociales. Y además no es solamente una automatización del acceso a la información, al entretenimiento, sino también que la automatización está inmiscuida en nuestros vínculos cotidianos. Porque no solamente vemos contenidos noticiosos seleccionados por algoritmos, sino que cuando entramos a Instagram, a TikTok o lo que fuere, qué contenido aparece primero también lo decide el algoritmo, en función de criterios como los likes, la cantidad de interacciones que generan, los contenidos. Entonces, nuestra cultura, nuestra sociabilidad ya viene automatizada por algoritmos que van regulando la forma en que nos relacionamos con el mundo, pero también con los otros. Esto como gran primer punto, exactamente. Gran paraguas. Exactamente. Gigante. Y el que más amplitud tiene, exactamente. Pero, ¿se acuerdan que el año pasado discutimos mucho sobre las apuestas online? Sí. Y a mí lo que me interesa es trazar una línea un poco más difícil, que es pensar qué es lo que tienen en común las apuestas online con el ChatGPT y con las redes sociales. Y las apuestas online, si más o menos recordamos cómo funcionan, en el caso del deporte, del fútbol, lo que hacen es descomponer el deporte en distintas variables, ¿no? Entonces, la cantidad de corners que Está todo medido, claro. la cantidad de corners que puede haber en un partido se vuelve una posibilidad. Exactamente. Una posibilidad de ganar. Una apuesta. Una posibilidad de ganar plata, exactamente. Entonces, un pibe, o cualquiera, entra a una plataforma de apuestas online y ve un partido de fútbol descompuesto en un montón de variables que adquieren un valor. Pero ¿cómo adquieren ese valor esas variables? Por cómo todos los sujetos del mercado apostador están realizando sus apuestas. ¿Y cómo se traduce eso en un número? Bueno, a través de algoritmos que logran traducir la opinión de ese mercado de apostadores sobre el partido en un número. Y inclusive el usuario de esas apuestas puede seguir de forma automática, en tiempo real, la evolución de la variable. ¿Por qué? Porque justamente la presencia de los algoritmos y de la mediación informática que hay en este mercado de apuestas online lo que hace es permitirle al usuario seguir en tiempo real cómo las opiniones van mutando y también apostar en tiempo real. Entonces, cuando el año pasado se discutía mucho de las apuestas online, ahí también ya había una pregunta por una relación, en este caso, automatizada con el mundo de las finanzas. Y nosotros, de hecho, si seguimos un poquito más allá y vemos el caso de las criptomonedas, hoy los celulares y las plataformas cripto también traen la posibilidad de seguir la evolución de un mercado en tiempo real. Y ahí también hay un peso de lo digital y hay un peso de la automatización. Porque ¿cómo se define el valor de un criptoactivo? A través de esto. Cómo un algoritmo detecta las opiniones del mercado y automatiza el valor y se lo puede mostrar a todos los que están interesados en apostar. Yo pensaba una cosita Sí. y cómo va modificándose y cómo avanza esto. Porque yo soy viejo, en un momento las apuestas en el fútbol era el PRODE, una tarjeta perforada. Era una apuesta en un evento. Sí, al resultado aparte, nada más. Y hoy ese mismo evento evento tiene un montón de apuestas y la monstruosidad el tamaño de esas apuestas y la inmediatez. ¿Se puede parar esto? Bueno, tu ejemplo, Beto, me viene a... Quiere pararlo. No sé qué va a hacer. Paremos esto. Paremos esto. Parece que estamos lejos de pararlo. Claro. El caputazo se vino fuerte, pero no es nuestro. El tema no es No es ahogarse, nuestro. Beto, Claro. Pero el ejemplo de Beto es fundamental porque justamente el PRODE permite pensar qué había de diferente con toda esta emergencia de prácticas financieras que encuentran en la informatización y en la automatización una explosión. Me faltó eso, la automatización, porque el monstruo, la inmediatez y la automatización. O sea, Chao. es una explosión cuantitativa, porque como vos decías, un partido de fútbol ahora tiene 20 variables. Pero además vos podés apostar sobre un partido de fútbol que ocurre en Indonesia. Entonces, tenés mucho más para apostar, mucho más disponible para elegir dónde apostar. Y además, lo que hizo es que en una generación que está acostumbrada justamente a relacionarse con la cultura y con los otros en redes sociales, y las apuestas online aparecieron a través de las publicidades en ese mundo. Y de vuelta, insisto, la automatización ya está operando en nuestra cultura. Entonces, si lo financiero tiene una relación con la automatización desde hace varias décadas ya, porque esto puede ser pensado en el Nasdaq en los 70, cuando nace esa bolsa de valores, que no me voy a entrar ahí por supuesto, pero ya estaba la automatización presente en nuestra cultura cuando llegó la gran novedad, que es el que hoy
despierta todas las atenciones, que es el ChatGPT. Y lo que me interesa marcar es cómo el ChatGPT traza una línea con estas prácticas que preexistían. Porque si uno piensa la relación con la cultura y con la información, se automatiza con algoritmos en las redes sociales. La relación con la economía, con el dinero, encuentra un componente automatizable con lo que pasa en las apuestas online, con lo que pasa en el mundo cripto. El ChatGPT llegó para automatizar nuestra relación con el lenguaje. El ChatGPT llegó para automatizar nuestra relación con la escritura y con las maneras de leer. Pero de alguna manera encuentra las condiciones, mientras me llega el mate, encuentra las condiciones para hacerse cargo de algunas tareas, de algunas prácticas de la vida cotidiana, a través de todo este recorrido previo. Y si yo tuviera que decir 2 o 3 cositas del ChatGPT como para abrir la discusión, me parece que la gran novedad está en que pareciera ser que emergió una tecnología que logra automatizar aquello que pensamos o pensábamos que no podía ser automatizado, que tiene que ver, por ejemplo, con la relación con la escritura más creativa, la relación con el trabajo de investigación que demanda una tarea escolar, y la novedad que trae en comparación con Google, porque esto quería decir también, Google como buscador también ya implicaba una relación con un sistema que automatizaba y ordenaba los resultados de búsqueda de Internet. Ahí ya había algoritmos, ya había automatización. Pero uno a Google le hacía una pregunta o realizaba una búsqueda de un conjuntito de palabras, y Google lo que hacía era jerarquizar y ordenar un listado de resultados. Está bien interesante, tomate el mate, man, está interesante porque ya no sería algo exterior a mí, ¿no? Sino que está hasta mi manera de pensar. Y quiero o no se empieza a introducir en mi forma de pensar, ¿no? O incluso depender de la tecnología. Armo esto, le pregunto, armo esto, lo consulto. Los docentes que nos están escuchando, digamos, no es solamente qué calificación le pongo, ¿no? No pasa por ahí. ¿Usó ChatGPT o no usó? ¿No? ¿Usó qué inteligencia artificial usó o no usó? Sino más bien como cómo están pensando los pibes, cómo están razonando los pibes. Y de hecho, lo que me interesa plantear es que en la escuela hay todo un conjunto de saberes pedagógicos, de docentes responsables del aula, que se han formado durante años, que han seguido una tradición disciplinar y que tienen incorporadas un conjunto de metodologías y de procedimientos para enseñarle a un estudiante cómo escribir, cómo se lee, cómo se realiza un cálculo matemático. Y en cambio, cuando un pibe ingresa al ChatGPT a resolver las tareas que estos docentes le proponen, el pibe se ve envuelto en otra pedagogía, en la que no interviene la autoridad pedagógica de un profesor formado, sino que a partir de la propia interacción con el chat, el alumno puede ir perfeccionando esa interacción, la puede ir adaptando a sus intereses, a lo que necesita, a lo que quiere. Entonces, en el caso, por ejemplo, pensemos, ¿no?, a un profesor de lengua y literatura. Su manera de enseñar a leer y su manera de enseñar a escribir convive o se ve tensionada por la manera en que un pibe aprende a resolver un ejercicio de lectura o un ejercicio de escritura a través del uso de ChatGPT. Porque de alguna manera el lenguaje informático automatizado del ChatGPT enseña también a realizar una práctica de escritura. Y una práctica de escritura que, al ser automatizable, tiene una recompensa mucho más veloz. Entonces, lo que pareciera estar complicado, enrarecido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, diría yo, tiene que ver con la demanda de los tiempos largos de cierto esfuerzo, la demanda de los tiempos largos de someterse a un proceso de correcciones en el que hay un docente que te va a explicar por qué lo que hiciste está mal o por qué lo que hiciste tiene que ser mejorado en un punto. Porque también el punto de llegada puede ser parecido. El pibe está haciendo un recorrido educativo, ¿no? Proceso de enseñanza-aprendizaje, un docente, autoridad, lectura, etcétera, etcétera, en que le propone este caminito. Pero el pibe puede llegar a un destino parecido utilizando otros caminos. O sea, la dificultad es, ¿pueden convivir? Ahí está, me parece que leyéndote, Marian, como ¿pueden convivir? ¿Se puede anular un camino? ¿No? Sí, de hecho la pregunta es si se puede aprender a escribir, a leer, a pensar
a resolver funciones abstractas, lógico-matemáticas, a través de la inteligencia artificial. Me parece que estamos en un momento bisagra en el que la formación docente y las escuelas todavía no han logrado darse el tiempo para construir respuestas que atiendan este problema de la manera más crítica posible, pero sin caer en un prohibicionismo absoluto, porque no vamos a poder desterrarlo. Vas a perder. Exactamente, con ese camino vas a perder. Claro. Yo tomo el guante de la pedagogía, de la enseñanza, o si querés llamarlo de otra manera, lo que hace el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Y me pasa que hay unos programitas que son muy buenos, también pensados, que, por ejemplo, Photomat, que vos sacás una foto del ejercicio y te da el resultado, pero además te lo resuelve. Y la resolución es muy diferente a la que se hace acá. Porque yo no sé si por imposibilidad del programa, porque las viejas calculadoras científicas no multiplican, no saben multiplicar, lo que hace es un proceso de sumas continuas y qué sé yo. Bueno, también debe tener esta limitación el Photomat. Entonces cuando los pibes buscan eso, ya sea por inmediatez, no sé, se encuentran con que la forma de enseñarla es otra. Y esto, volviendo a lo que vos decías de el tiempo que te demoraba antes, que te llevaba antes de aprender algo, yo sé si atenta contra la tenacidad, porque hoy se frustran más rápidamente. Yo no quiero hablar de la generación de cristal, pero sí que un pibe se frustra más rápidamente si no encuentra más rápido lo que está buscando. Entonces, volviendo a eso, la pedagogía y de cómo te enseña el chat GPT y cómo atenta contra esto, que tendría que ser un esfuerzo que, bueno, te va a servir en la vida, supongo. Pero debiéramos estar conversando ese diagnóstico. Yo siento en un punto de esto que trae Marian como... A ver, hablemos, la automatización no arrancó ayer. No. Ahora, hay cosas que están sucediendo en este tiempo que hacen que debiéramos repensar el sistema educativo, qué pasa en las aulas con los pibes, porque siento que si no lo abordamos vamos a perder 10-1, o 100-1, o 1000-1. Esta analogía que traías de la cantidad de goles, de córner, no sé, de guiños que haya hecho un jugador, porque el mercado es infinito, ¿no? O sea, en Indonesia el partido Sacachipa contra... ¿Cuántos guiños hizo el jugador? 2, ¿no? Digo, es infinito. Pareciera que había muchas cosas que nosotros teníamos incorporadas en lo educativo, como proceso, ¿no? Que fueron construidas a lo largo del tiempo y que ahora pareciera que nos corrieron un par de conos de jugadores o de tácticas y no sabemos muy bien qué hacer porque no tenemos herramientas para pensar, bueno, cada detalle del proceso de aprendizaje y enseñanza de los 5 hasta los 18 o 25 años. Como el cachetazo tiene que ver con eso, con un poco... Volvamos a discutir entonces. No, y además los docentes y las escuelas tampoco pueden solas. Sobre todo el docente no puede solo, porque cuando uno se enfrenta con las novedades que trae ChatGPT, pero también todas las prácticas financieras que se apoyan en soluciones automáticas, todo el universo de las plataformas y la vincularidad en redes, estamos asistiendo a una transformación epocal de tiempos muy largos. Inclusive uno podría pensar en una crisis ya medio definitiva de la ilustración. Un quiebre, vos decís. Exactamente, sí. Estamos viendo como el final de una época y quizás los primeros momentos de otra. Porque, ¿cuál era el ideal de la ilustración? Que había algo en los saberes enciclopédicos, en la formación, en la lectura, en los saberes complejos, que permitían construir cierta autonomía, cierto valerse, el predominio de la razón sobre lo espiritual, sobre lo emocional. Y la automatización como proceso histórico que ha avanzado en la cultura a través de las plataformas y ahora de la inteligencia artificial, lo que hace es barrer los tiempos largos, barrer los tiempos de los esfuerzos que, por ejemplo, vehiculiza la escuela permanentemente en la relación entre un profesor y su grupo. Porque la automatización lo que promete es un premio instantáneo, veloz, cuantificable, medible, y eso trae consecuencias en términos generacionales, pero al mismo tiempo lo que hace es transformar un montón de prácticas, que se transforman porque
no porque la automatización nos vuelva idiotas o la gente no pueda resistirse, sino porque esta crisis de la ilustración ya venía, ya tenía condiciones históricas, y la escuela hace mucho que se habla de la crisis de las instituciones de encierro, la crisis de la institución escolar, la crisis de la autoridad del docente, y en ese marco pareciera que la automatización vía plataformas, vía inteligencia artificial, lo que han hecho es permitir generar nuevas prácticas, nuevas soluciones que se vuelven atractivas para la vida cotidiana. De hecho, lo que venimos diciendo de las apuestas y del mundo financiero tampoco puede pensarse por fuera de la crisis de las profesiones liberales, pongámosle. De que hoy alguien estudia medicina durante 8 años y va a ganar 1 millón de pesos. Y la promesa es que una cripto, si vos entrás en el momento justo y salís en el momento justo, en 2 meses te hiciste 3 sueldos. Entonces, yo no sé a qué época nos estamos asomando, pero sí me parece que las certezas que teníamos ya no nos sirven y que al mismo tiempo hay que estar muy atentos y receptivos a las nuevas generaciones, porque como alguna vez dijo el Indio Solari en aquella conferencia de prensa cuando le prohibieron el recital en Olavarría en los 90, los pibes tienen mucha información del futuro, tienen mucho para decirnos respecto de lo que viene, porque su afectividad, su deseo se está moviendo y no encaja con los parámetros que siempre consideramos como los más normales. Pero no es culpa de ellos, sino que tiene que ver con el mundo al que están empezando a abrir sus ojos. Es lo que propone el mundo también, ¿no? Claro, pero ¿cómo hacemos que encaje? ¿No? En un punto, o sea, está tan desencajado y ahí también hay una responsabilidad, digamos, no sé, adulta, gubernamental. O sea, hay responsabilidad en cómo encuadramos a los pibes, ¿no? A las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes. Porque en un punto yo creo que eso está en discusión. O sea, ¿qué tipo de ciudadano o persona se está formando o está creciendo en esta sociedad? Y no tenemos muy en claro, ¿no? Porque, por ejemplo, la educación, si no está vinculada o articulada con algo del campo del trabajo, no sé si tiene mucho sentido. Vos la llevás por el mundo financiero, ¿no? Pero digo, queremos que los chicos, las chicas, lo que fuera, sigan estudiando. O sea, habría que pensar esa articulación con el campo de trabajo. Nada te demuestra que habría trabajo de sobra para el que estudie. Y, digamos, tomo esto, Marian, ¿tenemos que pensar el futuro de esas generaciones? ¿Se puede pensar o poner en la mesa? Sí, por supuesto que se puede pensar, pero para eso me parece que hay que empezar un trabajo muy fuerte en la formación docente. Creo que hay una tarea preliminar que empieza por los adultos, porque yo no sé si los docentes estamos preparados para atender estas transformaciones en la magnitud en la que están ocurriendo. Y además, también una pregunta por cómo nos afecta a nosotros en nuestras propias prácticas de formación, en nuestra propia relación con la lectura, con la escritura, con el trabajo. Y además de pensar la formación docente, como decía antes, un docente no puede solo y una escuela tampoco puede sola. Me parece que no tomamos noción de la dimensión y la magnitud del conflicto que hay que desarrollar, del enemigo al que hay que apuntarle para producir un pequeño movimiento en este recorrido histórico que encuentra en las plataformas un gran punto de avanzada. Digo, quiero volver a Brasil, siempre vuelvo a Brasil, pero el caso de Lula y la ley que ya se aprobó. El internacionalismo. No, pero el Toto se va a Brasil. Mariano se va a Brasil. Pero él no va a la costa. Claro. Él no toca la costa por ahora. Me quedo cerca del Plan Alto yo. Lo que hizo Lula con esta ley que se aprobó en Brasil para regular las cuentas de menores en redes sociales, para limitar el escroleo automático, para darle mucho más poder de supervisión a los padres, para imponer mecanismos más expeditivos de eliminación de contenidos. Toda esa gran discusión que dio Lula, creo yo que es el primer pasito del que hay que aferrarse, porque el otro día hubo una actividad en la legislatura y pensaba varias cosas, ¿no? Un conversatorio de adolescentes motorizado por Maru Biel y la legisladora, y pensaba muchas cosas y veía que un pibe de 18 años decía: yo doy clases a niños de apoyo
Y no puedo creer cómo a los 9, 10 años ya están usando el ChatGPT. Y lo siento muy distinto a mi recorrido. O sea, la distancia generacional está cada vez más corta. Claro, más los chicos, corto, los adolescentes quieren hablar de los niños. Me pasa eso también. Me pasaron 6 años. Bueno, es la primera vez que lo escuché así en esos términos y me asombró. Y lo que quiero decir con esto es, las empresas, sean OpenAI, Meta, TikTok, han avanzado por sí solas y le han impuesto su regulación a distintas regiones de la vida social, a la cultura, a la educación, a la información y el entretenimiento, porque no es que las redes sociales o los chatbots no tienen regulación, tienen su propia regulación. Y de esa manera van regulando lo que el Estado no puede asumir, que es justamente disputar la regulación que las lógicas que asume la automatización algorítmica en nuestro tiempo va imponiéndole a estas esferas de la vida social. Y este es un momento bisagra porque en este momento en el que el Estado mira o deja hacer, porque en algunos casos ni siquiera interesa regular, como en el caso argentino actual, pero en algún momento esto puede cambiar y va a haber que regular, mientras el Estado mira o deja hacer y las empresas avanzan, los que están en el medio son los pibes, y somos nosotros como educadores, que estamos atajando penales. Entonces, la gran confrontación va a tener que ver en algún momento con afectar intereses, para que nosotros también podamos educar con mayores seguridades, con mayores certezas, en vez de estar indignándonos o asombrándonos por lo que hacen los pibes, o bien quedándonos sin respuestas. Está buenísimo, está buenísimo. Aparte de esto de que vos decís, historicemos, la automatización implica decir, no todo es automático, ¿no? TikTok o OpenAI no funciona automáticamente, hay alguien que le pone regulación, así que está buenísimo esa dicotomía entre automatizado y regulado. Marian, ya estamos cerrando, te quería hacer una pregunta, pero acá Beto también tiene otra. Yo te tiro esta y si no, Beto también tira la tuya y vamos cerrando. La mía. La salida fácil es un bajón. O sea, porque la salida fácil frente a este problema es la emocionalidad, la contención, pensar que todo se resuelve con más tecnología. A mí me perturba un poco eso, ¿no? Porque tenemos una ministra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dice, bueno, abracemos a los chicos, hagamos una escuela emocional. O también versiones de gente progresista que plantea que todo se soluciona con más tecnología, tipo que los chicos tengan un celular en la mano o tengan una computadora a disposición. Siento que como que no van al problema, en todo caso como profundizan el quilombo. ¿Querés, Beto, tirar la tuya y le damos la palabra a Marian? No, es porque ella es distinta. Tírala. A Marian que elija, no sé, bueno, vamos a ver. Porque yo pensaba esto. Vos tenés todos tenemos hay una inteligencia artificial ahí dando vueltas, son generativas porque de pronto te van buscando información y te van componiendo tu respuesta a lo que vos esperás leer. Y hay alguien ahí, qué sé yo, por ejemplo, si tengo la posibilidad de tener un perro que se va a volver loco, que sea chiquito, porque si no si me ataca. Si tengo una máquina, un robot que sé que se va a trular, le pongo una orden, no me ataques. En estas inteligencias artificiales hay alguien que programa. Hay programadores que no sabemos quiénes son, no sabemos ni qué hacen. Esta gente, tengo razón de tener miedo de que algo un día se descalabre y nos jodamos todos, desde la educación, desde el banco, de lo que vos quieras. ¿Habrá esa posibilidad? No, yo creo que miedo no hay que tener, porque estas transformaciones tienen que ver con mutaciones económicas, políticas, históricas, y eso siempre ha estado sometido a luchas. Pero hay alguien ahí que pone la sentencia. Por supuesto, sí. En este caso, ChatGPT, Sam Altman, que anunció una inversión de $25.000 millones en la Patagonia, y que de esa manera está demostrando qué intereses sigue en términos políticos. Y está buena la pregunta, Beto, porque para mí no hay que tener miedo, pero porque todo esto está abierto, todo esto es contingente, todo esto está abierto a disputas, a luchas, a organización, a respuestas, porque no es casual que las regulaciones empiecen por las infancias y las adolescencias. Eso da cuenta de que hay algo de esto, de estas novedades, que están desbordando las familias, que están desbordando las escuelas, y ante eso la respuesta es política, es con organización, porque justamente no hay que tenerles miedo, porque hay que ponerle reglas a quienes están programando. Claro. Son sujetos de carne y hueso que siguen ciertos intereses, que están en ciertos países, contratados por ciertas empresas, al servicio de ciertos intereses geopolíticos,
Y eso siempre fue materia de discusión política, de luchas, como hizo Lula en Brasil. Exactamente. Por eso, nosotros estamos en una región que hace 15, 20 años tuvo una oleada de gobiernos populares que disputó, por ejemplo, a las empresas de medios tradicionales. Lula es nuestro gran salvavidas, es el que hay que mirar porque es el que nos queda mostrando que se puede luchar. ¿Y qué hacemos con las salidas emocionales, tecnológicas? ¿Le hacemos una pausa? ¿Le decimos bancar un cachito? ¿O no es solo eso? Yo creo que a los pibes no hay que abrazarlos siempre en lo que les pasa, porque si no, la palabra docente está para eso también, ¿no? Para marcar donde hay una respuesta emocional o una crisis personal, de poner un concepto que permita revisar lo que te está pasando con otros términos, con otras palabras y producir una distancia que te permita curarte en todo caso. Y creo que la política pública educativa tiene que hacer eso, no acompañar los malestares, abrazarlos, sino escucharlos, pero para tratar de imprimirle otra dirección a lo que está pasando. Qué grande el Marian. Yo tengo miedo cuando abramos el teléfono, Marian responde. Estaba pensando, estaba pensando cuando abra el teléfono me dice psicólogas. No, Marian responde, van a caer una cantidad de preguntas con estos problemas. Psicólogos, para tus miedos de los programadores, consultá. Vos te quedaste con. No, pero Marian te dijo que no que tranquilo. Que no. Mirá la Lula, así se te va el miedo. Más lucha, te dice Marian. Claro, yo ahí banco lo que dice Marian. Hay que votar a Lula. Claro, hay que mirar a Lula. Hay que ir a la costa de Brasil, ¿no? No, y recomiendo, vean el discurso de Lula en la Asamblea General de la ONU, son 15 minutos. Habla de este tema en las redes sociales, pero un discurso que te hace creer en la política, que nada, se acabó, te olvidas de Milei, es una cosa impresionante. Qué lindo. Okay, sí. No me dejaste de ahí pensando lo que se te mete en el lenguaje y en tu cabeza. O sea, como que ya no es... O sea, si bien nunca fue exterior, como que cada vez está más en tu pensamiento, ¿no? Bueno, es un kilómetro. Dijo una boludez. Fabricio, que se fue recién, hace un ratito, si te lo cruzaste, sí, entabló una discusión con el chat GPT sobre él queriendo imponerle las ideas del peronismo. Y entonces él le decía, no, pero el peronismo hizo tal o cual cosa, ¿no? Entonces el chat le respondía, yo no sé qué lo hizo eso, yo lo vi. Estaba buenísimo porque era convencer a un libertario, ¿me entendés? Y bueno, no sé cómo le fue, no sé, porque nos quedó angustiado. Claro, era buenísimo. Peor, no pude convencer al chat. Bueno.